Queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos ubicados en la Domeda dedicada a Nuestra Señora de la Altagracia. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan. En el profeta Isaías estamos ubicados en la parte del libro que se llama Isaías, que nos habla del siervo sufriente. Hay una parte que se habla del siervo de Yahvé, otra parte que se habla del siervo sufriente, que hace referencia directamente a la persona del Mesías, el Mesías futuro. Y aquí el profeta Isaías coloca varios elementos de la misión de ese Mesías. Lo primero es la confianza. La palabra confianza. Cuando dice el profeta: tú eres mi siervo, tú eres mi siervo, indicando que hay una pertenencia con su Dios, una unión inseparable, porque su categoría es el Hijo de Dios. El segundo elemento, ¿cuál es su misión? En ti me glorificaré, en ti me glorificaré. En una palabra, Dios se va a manifestar en este mundo a través del siervo sufriente, de ese siervo de Dios que conducido como una oveja al matadero, como un cordero. Y Dios dice: de ti me glorificaré. El tercer elemento va a reunir a Israel, un concepto de universalidad de esa manifestación de Dios. He sido glorificado a los ojos de Dios. Sigue el profeta: en mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel.
y traer de vuelta a los supervivientes de Israel, que su misión es unificar, es la unidad del pueblo de Dios, no la división, no el distanciamiento, sino que ese Mesías va a unificar a su pueblo, partiendo de la propia religión que es el judaísmo. Esa frase, yo seré su pueblo y ustedes serán mi Dios, se va a cumplir en la misión del Mesías. Y al final está la esencia de la lectura del profeta Isaías que hemos escuchado. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Ahí está la esencia del texto a nivel teológico. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación, aparece la palabra, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Primero, confianza. ¿Para qué Él viene al mundo? Para redimirse, para entregarse, para morir en la cruz. Cuando dice, de ti me glorificaré. Pero por medio de ese siervo sufriente, vendrá la luz al mundo. No para una sola nación, ni para un solo pueblo, sino te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Que la salvación de Dios no es limitada, no es reducida, pero para lograr esa salvación nosotros tenemos que cambiar nuestra interioridad y tener un corazón para Dios. Y tener un corazón para Dios es distanciarnos del vicio, del engaño, de la mentira, de la difamación, de toda realidad pecaminosa que a veces van envolviendo nuestra mente y nuestro corazón. El ser humano en cierta ocasión se convierte en muy ambicioso, quiere más y quiere más. Se pone ciego frente al dinero, se pone ciego frente al poder, frente a realidades muy distanciadas
del reino de Dios. Y por eso Él viene para todos los hombres y mujeres. Y esa salvación llegará hasta el confín de la tierra. Y lo vamos a entender en el Evangelio de San Juan. San Juan el Bautista, históricamente, tiene una vinculación con la familia de Jesucristo. María, su madre, visitó a su prima Santa Isabel cuando tenía 3 meses de embarazo. Y ustedes van a entender que esa era una vinculación material o biológica, pero no era una vinculación espiritual o una vinculación de la presencia del Mesías. Dice la palabra, al ver Juan, aparece la palabra ver. En esta vida constantemente nosotros utilizamos este verbo, ver. Vemos la bondad, la naturaleza, la convivencia con los demás. Observamos también cómo funciona nuestra sociedad exteriormente, cómo está la convivencia de los seres humanos. En una reunión uno ve también, escucha idea, el verbo escuchar. Pero aquí dice, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí entra el tema de la salvación. Aquí no hace ningún tipo de categoría, de calificación o de grupo determinado, sino este es el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan el Bautista le llama a Jesucristo Cordero de Dios? Porque el Cordero es inocente, indefenso, que no tiene malicia, que es un animal cariñoso, cercano, que se deja conducir, que se deja guiar. Pero ese Cordero tierno, dulce, es el que le va a brindar la salvación al mundo. Aquí Juan el Bautista no habla de guerrero ni de combatiente,
ni de monarca, sino de cordero. Y ese cordero será el rey de Israel. Será el que va a conducir a ese pueblo. Y no solamente a ese pueblo, sino, como dice el profeta Isaías, a todos los pueblos, a todas las naciones. Y dice él, este es aquel a quien yo le dije. Está hablando en pasado. Este es aquel a quien yo le dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Diciéndole la grandeza, lo sublime de la persona de Cristo, y a la vez asumiendo su puesto, que Juan el Bautista es un hombre de humildad y de sencillez, y no busca prestigio ni poder, porque habían sectores que querían colocarlo como el Mesías, como el elegido, porque él comenzó a bautizar el bautismo de conversión. Pero él aclara hoy y lo dice bien preciso y muy puntual. Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Y esta palabra, yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Así sucede en la vida. Juan el Bautista no tenía vinculación de amistad con Jesucristo, quizá en la niñez, pero en este aspecto de la presencia ya del Salvador, él no lo conocía, porque él bautizaba con agua, y el que viene va a bautizar con espíritu y fuego, con el Espíritu Santo. Ahí se manifiesta y se prolonga la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese complemento es que nosotros, los católicos, tenemos que conocer la Santísima Trinidad, esa vida comunitaria que viven en armonía, y Jesucristo y el Espíritu Santo y el Padre, tres personas diferentes en una sola naturaleza. Se manifiesta en varias etapas ese Dios. Y ese que habla hoy Juan el Bautista está revestido del Mesías, el ungido de Dios. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado en Israel. Y Juan dio testimonio diciendo:
he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Que bajaba del cielo como una paloma. La paloma tiene un símbolo bíblico, lo menciona la Biblia. Y por eso muchas personas, ustedes ven que quieren mucho a la paloma. Porque la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. No me lo invento yo, sino lo dice aquí el Evangelio. Simbolizando que ese Espíritu Santo bajará como una paloma. He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Lo señaló. Y ahí él descubrió a través de la presencia del Espíritu Santo que Jesucristo era el Salvador. Hay en lo que he explicado dos palabras fundamentales: el Cordero de Dios, la inocencia de Dios, el siervo sufriente, porque el Cordero y el siervo se parecen: humilde, sencillo. Y la presencia de él cuando se bautizó, uno se pregunta, ¿él necesitaba ese bautismo de Juan? No. Como dice la palabra del domingo anterior, por justicia lo hizo, para experimentar la cercanía de Dios con su pueblo, que no es un Dios distante, sino un Dios cercano, que viene con una misión, con una agenda de Dios, utilizando un lenguaje contemporáneo, con una agenda en las manos, que brindarle la salvación al mundo. Es la misión del Mesías, que todos los hombres y mujeres lleguen al conocimiento pleno de la verdad, lleguen al conocimiento pleno de la palabra, lleguen al conocimiento pleno de la salvación. Y ese he contemplado al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Y fíjense el dato del Evangelio: no hay un aparataje de muchas personas, solamente está Juan el Bautista y Jesucristo. Entre ellos dos es que se produce esta conversación. Entre ellos dos reconoce Juan el Bautista la grandeza y el poder salvífico de Jesucristo. Y sigue diciendo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautizará
con Espíritu Santo. Lo está diciendo claro, la humildad primeramente de Juan y la identidad de Jesucristo como el Mesías, como el Dios encarnado, el Verbo de Dios habita entre nosotros, aquel que hemos celebrado en la Navidad, hoy como adulto se manifiesta como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos palabras: he visto, he dado testimonio de la persona de Jesucristo. Es el Hijo de Dios. He visto y he oído y doy testimonio de Dios. Me detengo en la palabra testimonio. Nosotros estamos llamados a dar testimonio. Testimonio tiene muchas variantes, o se derraman muchas palabras. Testimonio de transparencia, testimonio con el ejemplo, testimonio de vida, testimonio de responsabilidad. Para vivir ese bautismo que nos ofrece Jesucristo, que combina las dos realidades, la conversión y la vivencia y la fortaleza del Espíritu Santo. No es algo exterior. Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo bautiza con la presencia del Espíritu Santo. Un cambio de corazón. Y por eso nosotros tenemos que vivir nuestro bautismo. Esta lectura es una prolongación del domingo pasado que se celebraba la fiesta del bautismo del Señor. La vivencia de nuestro bautismo. Pero testimonio, ¿en qué espacio? Testimonio en la vida pública. Nosotros, si somos católicos, tenemos que dar testimonio en la vida pública. ¿Qué quiere decir en la vida pública? En la sociedad. Porque no podemos ser católico de fachada, de apariencia, sino ser católico de verdad. No vivir un catolicismo como si fuera una gelatina, que nos dejamos impulsar o dominar de las pasiones de este mundo. Nos dejamos conducir de desenfrenos sexuales. Nos dejamos conducir de la ambición de poder y de dinero, de la opulencia de este mundo. El que da testimonio debe ser transparente, claro, y no estar con doble vida, porque
los católicos no pueden ser de doble vida. Usted es católico y lo tiene que demostrar. Si eres católico, que se te note en la vivencia de la vida diaria. Y eso se llama testimoniar a Jesucristo. Ser transparente, vivir la pulcritud, no vivir de la opulencia, de la grandeza, de la búsqueda. Búsqueme lo mío. Es decir, que hay personas que son avivatos. Vivimos un mundo que muchos hombres y mujeres son avivatos y aprovechan ocasiones para engañar a los demás, para difamar a los demás, para hablar mentira, para calumniar al otro. Entonces usted no está dando testimonio de Dios. Ser transparente en el patrimonio de un país como gestor público. Si usted le han puesto una responsabilidad en la gestión pública, tiene que ser transparente con los bienes que está administrando. No tener la mano llena de miel. El que tiene la mano llena de miel se le pega cualquier cosa porque es dulce. O tener la mano de pegamento, que se le vive pegando el dinero en las manos y quebrantando el patrimonio de un Estado, de un gobierno. El que es verdaderamente católico tiene que ser una persona responsable, seria, con capacidad de gerenciar y cuidar nuestro país, nuestra nación, nuestra democracia. Eso da el testimonio cristiano. Ser creyente en Dios y amar al prójimo. Porque hay muchas personas a veces que son creyentes, pero tienen un corazón oscuro, tienen veneno en su mente y en su corazón. Son personas venenosas. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo a los criterios de Dios. Viven de acuerdo a los criterios del mundo. Y tenemos que diferenciar los criterios de Dios y los criterios del mundo. Tenemos que dejarnos conducir de ese Espíritu Santo y tener discernimiento en la toma de cualquier decisiones. También esto va para aquellos que trabajan en el sector privado. ¿Cuántos empresarios a veces han hablado conmigo y me dicen claramente: padre, monseñor, hay muchos empleados que son corruptos, que tienen la mano ligera, que roban. Y en la vida uno tiene que ganarse la confianza. Como uno se gana la confianza en Dios, teniendo cercanía con Él,
a través de la oración, a través de los sacramentos. También el católico en el espacio privado, en las empresas privadas, tiene que dar ejemplo, tener identidad de católico, vivencia de católico. Yo soy católico. En la vida familiar, nosotros tenemos que demostrar que somos católicos. Y yo quiero decirle a ustedes, Jesucristo fundó una sola iglesia. Envió de dos en dos, vayan por todo el mundo, proclamando el reino de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y eso se prolongó desde el primer siglo hasta el siglo XVI. Y nunca se había quebrantado la iglesia, y la iglesia mantenía la unidad. Pero se metió la ambición humana, la opulencia humana, el deseo de poder, y se comenzaron a formar distintas iglesias que son buenas y son gente con buenas condiciones, ¿por qué no? Y viven su evangelio. Pero la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es el catolicismo. Yo no peleo con ningún evangélico, pero hay que ponerle la cosa clara, que todas esas iglesias nacieron en el siglo XVI por reverdía o porque Martín Lutero no estaba de acuerdo. Él vivió el bautismo de la unidad, él vivió la obediencia a Dios, él se dejó conducir de Dios. Ahí entró el espíritu de Satanás, porque todo lo que es división va actuando Satanás, no va actuando Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que vivir nuestro bautismo a través del testimonio, de la confianza, y abrirnos al Espíritu para evangelizar. Si nosotros creemos, y con esto termino, que Jesucristo está vivo en la Santa Eucaristía, que lo que nosotros vamos a comer es a Cristo Jesús. Mire, nadie me detiene para evangelizar, nadie me para. Arranco de aquí, voy a mi parroquia y comienzo a evangelizar, me pongo en la disposición del párroco y decir: yo quiero evangelizar, yo quiero ir a los sectores, yo quiero formar comunidades, yo quiero ser parte activa y militante de esta parroquia, porque esta es la iglesia que Dios fundó y que nosotros tenemos que dar testimonio. Y la división, aunque sea creyente y sea serio, pero es división, ¿Por qué se motivó? Por la circunstancia que sea. La gente hablando se entiende, pero cuando se cierra, cuando se pone ciego, cuando quiere poder, el poder engorda, el poder coloca ciego a la gente, el poder distancia, y llega la cosa tan grande que hasta de la propia religión se distancia y forma su banda y forma su grupo con otra religión llamada cristianismo también. Por eso nosotros
los católicos tenemos que estar firmes en nuestro catolicismo y formarnos, porque si no hay formación, nos roban la fe. Por eso las parroquias, los grupos, los movimientos, las congregaciones religiosas deben ser espacios de formación para el catolicismo, para que entiendan qué es el catolicismo. Y así nosotros vamos a vivir nuestro bautismo, porque el bautismo nació de Jesucristo y colocó a Pedro como cabeza y al Papa como sucesor de los apóstoles y sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Que Dios nos ayude y el evangelio que hemos escuchado sea vivencia para vivir nuestro bautismo. Que así sea. Amén.